buenas. Ay, señor. Hoy la verdad es que me he pasado de vago. Es decir, no... Bueno, no de ser vago, que no he tenido mucho tiempo. Estoy haciendo cosas. Bueno, la verdad es que sí he tenido tiempo. He estado toda la tarde sin hacer nada en casa, pero en fin. Que no he grabado. Entonces, pues he pensado... Bueno, estaba antes en el Twitter y Juan Paparazzi ha puesto un tweet en el que decía que los bloggers, como tal, como eran antes, ahora ya quedan 2 o 3 contados. Que ahora la gente se dedica a hacer vídeos con guión, es decir, vídeos más preparados para intentar lograr la fama. Es decir, los vídeos más guays que... Mira, voy a poner aquí y así no tengo que estar cogiendo nada. Vídeos que le gusten más a la gente. Es decir, bueno, la verdad es que no sé si a lo que se dice... Supongo que no intentaría decir... a referirse a hacer tipos vídeos... vídeos del tipo cortos, o sea, preparados con eso, ¿no? Supongo que se refería a hacer vídeos con guión, es decir, voy a hablar de los coches, pues me voy a contar en una hoja tal y tal. Porque bueno, en un principio los vlogs, como sí, pues era ponerse delante de la cámara y hablar. Luego tú puedes editar, cortar, hacerlo más pesado, más ligero, pero era así, hablar, pum. Y bueno, ahora la gente se hace mucho guión. O eso es lo que ha dado a entender él, ¿vale? Entonces, bueno, yo según mi punto de opinión, de vista, lo de los guiones, no sé, la verdad es que, bueno, es posible que sí, que la gente se haga guión. Yo nunca me he hecho guión, pero nunca. En mi época que hacía blogs hablando, es decir, bueno, ahora también he hecho alguno, ¿vale? En mi otro canal, pero digamos que ahora me estoy enfocando más a hacer vídeos de los super guays, así preparados y tal, en los que, pues eso, es más de edición y de efectos visuales que no se me ha dado por ahí ahora, ¿vale? Pero eso, que sí, no lo sé. Yo eso de si se hace quiero o no, no lo sé, porque yo me pongo a ver el vlog y en verdad no me fijo. O sea, no estoy fijando a ver si lo dice súper preparado. Bueno, hay gente que sí, hay gente que se le nota que no sabe, que parece que, no, que está actuando, que está diciendo, los coches, verdes y bonitos. O sea, puedes ponerte un guión, pero luego a la vez que lo hablas, desarrollarlo y no decirlo tal cual en el guión, porque entonces se nota bastante. Bueno, supongo que Juan lo diría por esa parte. Y sí, bueno, en parte estoy de acuerdo con él. Aunque ya os digo, vaya, aunque ya os digo que yo en mi canal de Alfround, el primero que tuve, todos los vídeos que hay, ninguno guión. Es que no me gusta. Y los que pocos blogs que he hecho ahora así de hablar sobre algún tema, tampoco. O sea, yo enciendo la cámara y digo, hoy quiero hablar del Twitter, pues empiezo, le doy a grabar. Y digo, pues el Twitter, pa. O digo, el Twitter, pa, no sé qué. Y luego cojo y a lo mejor cuando lo estoy editando, pues quito un trozo porque me ha gustado. Es decir, lo adapto ya a como me guste para que quede bien y no se haga pesado. Pero eso de coger un papel y apuntar, pues ahora voy a decir esta frase, y cuando digas esas 4 frases no digo más y lo corto. No me gusta a mí eso. No me gusta hacerlo y yo tampoco, no sé. Ya te digo, hay gente que a lo mejor hace guiones y no se le notan. Pero los que se hacen guiones y se nota, pues se le nota bastante. Así que nada. Como hoy no he grabado nada por ahí ni nada, pues digo, voy a daros mi punto de opinión sobre ese tema que ha surgido. No sé qué opináis vosotros, si me lo queréis dejar abajo. Si ahora, claro, a lo mejor muchos de vosotros no visteis los bloggers principales que habían. Pero bueno, que sigue existiendo, ¿vale? La gente que se pone delante de la cámara y habla de lo que le apetece. Sin estar preparando un guión o dice 4 frases contadas que se nota un montón que está guionizado, ¿vale? Así que pues nada, no sé qué opináis vosotros, pero si me lo queréis dejar abajo en un comentario, pues bienvenidos son. Y vale, a lo mejor no sabéis ya ni lo que he dicho, porque como... ¿Ves? Pues sí que como hablo y hablo... A lo mejor primero me he puesto de acuerdo y luego he puesto en contra, es que no lo sé. Pero bueno, es mi opinión. Mañana toca ir con una americana al trabajo. Tengo aquí preparada la chaqueta esta para ponérmela. Así que mañana me veréis en el vídeo con la americana, súper arreglado. Así que nada, mañana nos vemos.